Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Supongo que habréis oído muchísimas veces eso de cada día tiene su afán. Pues a veces sucede que no solo es un día el que tiene su afán, sino es un mes el que tiene su afán. Y este ha sido el mes, al menos en la actualidad judicial, el mes de un tal Manuel Moix, que ahora aparece en todos los periódicos. Porque esto de Manuel Moix, si hace 2 meses alguien nos hubiese hablado de él, pues solo los muy iniciados podrían haber respondido ciertamente, es decir, pues sí sabemos que es este tipo que hace tal cosa y que viene de tal sitio. Básicamente por 2 razones. La primera porque poco se sabía de él, al menos el gran público, quiero decir. Los metidos en esto de la justicia, por supuesto, sí que le conocían porque llevaba muchos años metido en este tema. Es un fiscal con una experiencia muy dilatada. La segunda es porque llevaba solo un par de meses en el puesto de fiscal especial contra la corrupción, que es una fiscalía especial que depende de la Fiscalía General del Estado y es una fiscalía importante. Llevaba solo desde finales del mes de febrero de este año. Hoy, sin embargo, este hombre, Manuel Moix, es portada en todos los diarios y todos, casi sin excepción, piden su renuncia. No solo los diarios, sino también las asociaciones de fiscales y prácticamente todo Quisqui en España. Este Manuel Moix es un fiscal anticorrupción polémico, casi no, desde el primer momento, desde el primer día, que no ha hecho más que encadenar errores y que ha terminado protagonizando un episodio chusco e indignó, por supuesto, a un fiscal. En fin, que no le quedan más opciones, de hecho, solo le queda una opción, que es irse. La historia de Manuel Moix es la historia de la fugacidad, tal cual. Se podría escribir, si tuviéramos que hacer una serie de esas de Netflix de 13 capítulos, pues nos quedaríamos en los primeros 20 minutos del primer capítulo porque su historia no ha dado mucho más de sí, al menos como fiscal anticorrupción. Antes tuvo otros destinos donde dio más que hablar, pero en este ha dado muy poquito, lo justo, hasta que iba a decir que ha tenido que irse. No se ha ido todavía, por lo menos mientras estoy diciendo estas palabras, mientras estoy grabando este programa, pero no creo que aguante muchos días más, sino muchas horas más. Este hombre apareció en nuestras vidas a mediados de abril, es decir, hace mes y medio, estamos hoy a 1 de junio, pues hace mes y medio, con motivo del caso Lezo, porque, era un caso de corrupción y el fiscal anticorrupción pues está metido en el lío, ¿no? El lío de investigando, quiero decir, por supuesto. Y según están las cosas, yo creo que Moix va a desaparecer de nuestras vidas también este mismo mes, que precisamente hoy comenzamos. No le quedan, como decía antes, muchas más opciones si quiere salvar la cara a él y sobre todo si quiere salvar la cara a sus 2 jefes, porque Manuel Moix, fiscal anticorrupción, pues tenía jefes o tiene jefes. Uno es José Manuel Maza, que es el fiscal general del Estado, y el otro es Mariano Rajoy Brey, que es el presidente del gobierno. Los fiscales generales del Estado los nombra el gobierno, los nombra el rey, a solicitud o a propuesta del gobierno. Exactamente, el rey se limita a firmar el papel y a proponerlo. El rey firma, le pasan las cosas a la firma y las firma. Pero vamos, es un fiscal evidentemente político, el fiscal general del Estado, y todo lo que depende, las fiscalías especiales, hay otra más, que es la Fiscalía Especial Antidroga, son las 2 fiscalías políticas, o por lo menos su fiscal general, desde luego, es un cargo público, un cargo político, un cargo de libre designación política. Su irrupción en la actualidad, porque no hemos pasado, como ya decía antes, de no saber nada de él a saberlo prácticamente todo, fue una cosa estruendosa. Pasamos de... Mucha gente no sabía, pero ¿quién es el tal Moix este? Es el hermano, el hijo de Terenci Moix, aquel escritor catalán que murió hace ya unos años. Pues fue muy estruendosa porque supimos de él en el momento en que empezaron a airearse las conversaciones, el sumario del caso Lezo con Ignacio González, y supimos entonces, por ejemplo, entre otras cosas, que Ignacio González celebró su designación, que le iban a designar, como fiscal anticorrupción, quiero decir, y esto es textual, es cojonudo. Si sale, es cojonudo que le hagan fiscal anticorrupción. Que un presunto corrupto que estaba sometido a investigación en esos momentos dijese que si salía este fiscal pues era cojonudo, como mínimo da que pensar.
En fin, que no significa nada, pero a la vez lo significa todo, no sé si me entendéis. Y esto ya hace mes y medio dio mucho de qué hablar e hizo correr verdaderos ríos de tinta. En fin, que Moix es un desconocido para el gran público, pero en cambio, en ciertos ambientes, por lo menos en los ambientes en los que se movía Ignacio González, era relativamente célebre. Y en el mundo de la justicia también. Y era célebre especialmente por su cercanía al Partido Popular, es lo que decían, ¿no? Su cercanía en concreto al Partido Popular de Esperanza Aguirre. Si echamos un vistazo a su hoja de servicios, que tiene, ya decía, una hoja de servicios dilatada, pues porque tiene edad para tenerla, es un fiscal profesional, comprobamos que en su carrera, larguísima, por otro lado, ha estado prácticamente destinado en todos los lados. Ha estado en el Tribunal Supremo, ha estado en el Tribunal Superior de Justicia y ha estado en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que es donde se recuerdan, en este último destino, es donde mejor se le recuerda. Era, de hecho, el fiscal encargado de juzgar a Esperanza Aguirre cuando tuvo aquel incidente en la Gran Vía, que aparcó un momento el coche. La Gran Vía, como bien sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, no se puede aparcar y tampoco se puede parar. Entonces ella paró para hacer una gestión, tuvo un pequeño encontronazo con los agentes de movilidad, los guardias estos de movilidad que hay en Madrid, y hubo un rifirrafe. ¿Os acordaréis? Ella ya no era presidenta de la Comunidad de Madrid y ocasionó, ya por supuesto los dejó allí con la sonrisa y se fue diciendo, bueno, no saben ustedes con quién están hablando, que era pues nada más y nada menos que Esperanza Aguirre, y la cosa se quedó allí. Pues bien, este hombre, Moix, fue el que se negó a acusarla de desobediencia, que aquello hubiera sido un delito, y la cosa se quedó todo en falta. Se olvidó y se ha vuelto a recordar esta historia a raíz de toda la movida de Moix, para que veáis que muchas veces estas historias se retroalimentan entre sí y se van, bueno, más que retroalimentándose, alimentándose entre sí, e historias olvidadas pues renacen, como es este caso, porque ayer andaba todo el mundo con eso. Este fue el juez que liberó a Esperanza Aguirre, tanto como liberarla, no, simplemente en su calidad de fiscal se limitó a decir que él no consideraba que aquello fuese una desobediencia. Pero vamos, esta historia de Esperanza Aguirre que tanto comentaban ayer es peccata minuta, en serio os lo digo, al lado de su caso estrella, que yo personalmente, después de revisar un poco su currículum, creo que fue el de Rato y el de Blesa, que aquel que instruyó este hombre, Elpidio Silva, no sé si os acordáis, que luego terminó en políticas, fundando un partido que no recuerdo ahora el nombre, pero que al final no hizo demasiado durante las elecciones, el partido del Elpidio Silva, que el movimiento Red se llama. Ahora que me acaba de bajar un ángel sobre mi cabeza y me ha puesto su nombre. Se presentó, creo que en las elecciones de 2015 sin demasiado éxito. Pues el que denunció a Elpidio Silva fue también Manuel Moix. Y la cosa terminó, como todos sabemos, con el fiscal inhabilitado, no sé para cuántos años, pero muchísimos, porque no sé si 15 o una cosa así, una barbaridad. El hecho es que Elpidio Silva, pues desconozco si llegará a tiempo de volver a reincorporarse a la carrera judicial por una cuestión de edad, básicamente, porque si a los 55 te inhabilitan por 15, pues te puedes volver a reincorporar a los 70 años, pero a esa edad, pues ya lo dice la ley, tienes que estar jubilado. Así que se cargó, podemos decir, entre comillas, podemos ponerle comillas a los lados, se cargó a uno de los jueces, a un juez con mucho nombre, tanto nombre que terminó metiéndose él mismo trató de pasarse de la carrera judicial a la carrera política. Así que cuando en febrero, estos son los precedentes, hay unos cuantos más, pero no me puedo detener en todos. Cuando en febrero le ascendieron, porque esto es un ascenso, que te hagan fiscal anticorrupción, le ascendieron a fiscal especial contra la corrupción, muchos se preguntaron por qué, cómo era posible, pero con este historial que tiene, que se le ve, más o menos se intuye que es cercano a un partido político, en concreto a un partido político asediado por la corrupción como es el Partido Popular, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Por qué? Una pregunta que se repetía en varios diarios y se podía escuchar en las tertulias radiofónicas, también en televisión, en los debates televisivos. Pues bien, yo que más o menos, después de todos estos años, conozco el baño con el que se hace la política y cómo es esta gente, más que preguntarme por qué, lo que me pregunté es cómo habían tardado tanto. Precisamente porque están asediados por la corrupción y tienen tantos problemas, lo que necesitan es un fiscal anticorrupción así. A fin de cuentas, la Fiscalía Anticorrupción se inventó para esto. La Fiscalía Anticorrupción fue un invento, creo que de Bello, que en el año 1994, 95, mediados de los 90, cuando el PSOE era el partido asediado por los cuatro costados por la corrupción, y se creó así. Si tú creas una fiscalía especial, que son fiscalías que no deberían existir, con la fiscalía normal y corriente y moliente, como el agua de la fuente nos basta o debería bastarnos, tienes tan sencillo como colocar a uno de los tuyos a vigilarla.
corrupción para desactivar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción. Extrapólese esto a cualquier tipo de fiscalía especial. No voy a decir que los fiscales anticorrupción, el anterior, por ejemplo, que era Antonio Salinas, pues al parecer era un tío ejemplar, pero puede ser que el que tengas no lo sea tanto. Por lo tanto, ante la duda, es mejor no tener este tipo de fiscalías. Es más, no son necesarias. Podrían tenerla como fiscalía especialista, que es otro tipo de fiscalía diferente, en el que hay unas cuantas. De hecho, de la Fiscalía General del Estado, pues creo que hay una fiscalía de medio ambiente, otra que es la famosa Fiscalía de Menores, que no es una fiscalía especial, sino especialista. Ese es su nombre técnico, digamos. Porque Manuel Moix es de estos fiscales, o de este tipo de fiscales, que uno sabe de antemano, mucho antes de que le nombrasen fiscal anticorrupción, de qué pie cojean. A poco que supiesen 2, 3, 4 casos, de qué pie cojean. Y si alguien habla con un fiscal, tomas el trabajo de ir a hablar con un fiscal, alguien que conozca ese mundo por dentro, pues te lo dice. De ahí que su nombramiento trajo cierto revuelo. Porque el propio Moix fue nombrado fiscal anticorrupción sin haber pasado antes por esa fiscalía. Es decir, su desconocimiento de esa fiscalía era obvio. El gobierno, al parecer, podía haber elegido entre distintos candidatos para nombrar. Tenía en concreto 6. He ido a mirarlo, esto salió en los periódicos en el mes de febrero, y no me acordaba, pero se veía que eran unos cuantos. Podía haber elegido, tenía un menú variado. No en todos los sitios nos ponen, en todos los restaurantes de menú del día nos ponen 6 platos distintos para elegir de primero y 6 de segundo. Pues en este caso sí le habían puesto a Mariano Rajoy 6 platos. Tenía que renovar en la Fiscalía Anticorrupción porque la anterior, Salinas, se iba. Después de, creo que no sé si llevaba 12 o 13 años y decidió retirarse, básicamente. Son muchos para ser fiscal jefe de una fiscalía especial y había que renovarle deprisa y corriendo. Pues bien, de estos 6, escogió a Moix. A pesar de que era el menos indicado de todos, según parece. Había otros, estaba, por ejemplo, la que había sido la segunda de Salinas, que Suárez creo que se apellidaba esta mujer, pues a esta no la escogió. Directamente se quedó con este. O quizá, no lo sé, haya que reelaborar el planteamiento. Quizá no nos parecía a nosotros el más indicado, pero a ellos les parecía con creces el más indicado de todos. Y digo que quizá les parecía a ellos el más indicado de todos por una razón simple, porque antes de nada hay que tener en cuenta que la justicia vive permanentemente en estado de chuleo por parte de la política. Especialmente en estos casos. En otros funcionará lenta, pero funciona bien. Y funciona de manera fiable. Pero en estos en concreto, todos los que tienen que ver con política, funciona como funciona. No nos vamos a engañar. Es decir, a fin de cuentas, el tema de la corrupción es un asunto que afecta a 9,9 de cada 10 veces a cargos políticos. Pues bien, teniendo estos son los prolegómenos del desastre, teniendo todo esto encima de la mesa, o precisamente porque eso estaba encima de la mesa, no olvidéis que la manera de pensar de esta gente es muy diferente a la nuestra, que somos ciudadanos honrados, pues a pesar de esto lo hicieron fiscal anticorrupción y claro, pasó lo que tenía que pasar. Pasó que Moix tardó menos de 2 meses, o ha tardado menos de 2 meses, cambiemos el tiempo verbal, en quedar en evidencia. Esto le costó hace muy poquito tiempo, no sé si unas 3 semanas, en el mes de mayo, vamos. Le costó una reprobación parlamentaria y su primera batería de portadas adversas, quiero decir. Creo que Moix no ha tenido una sola portada buena desde que le hicieron, desde antes incluso de hacerle fiscal anticorrupción. Al parecer Moix, y esto sigo el hilo de los acontecimientos, había tratado de entorpecer algunas diligencias en el caso Lezo, en el caso que tenía que ver con Ignacio González. De ahí os comentaba lo de sus declaraciones. Claro, si unimos las escuchas de González en las que celebraba su nombramiento con estas sospechas de que estaba tratando de entorpecer algunas diligencias, pues más o menos todo lo que había que saber se sabe. O todo lo que imaginábamos se termina sabiendo, o se termina de imaginar del todo. Pues bien, a pesar de todo eso, Rajoy siguió confiando en él. Por eso digo que le había puesto ahí por algo.
le había puesto ahí por lo que le había puesto ahí. Es decir, que no entregó la pieza porque quizá esa pieza estaba ahí precisamente para eso. No sé si me entendéis. Bien, en este punto, cuando la cosa ya parece ser que se tranquilizaba, que volvían las aguas a su cauce, los famosos tiempos de Rajoy, pues estalló el bombazo, y estalló esta misma semana. Le ha estallado a Rajoy en toda la cara, le ha dejado la barba chamuscada. Según informaban algunos periódicos, creo esto que fue el martes, hace un par de días, Moix heredó, era suya, pero él no la había montado, simplemente la había heredado de su padre, pues heredó junto a sus hermanos, que son 3, una sociedad panameña propietaria de un chalet en Villalba. Es tampoco gran cosa, no es que sean precisamente los Moix, no son precisamente los Rothschild, pero vamos, teníamos una sociedad panameña, que esta sociedad, de esa sociedad colgaba un chalet en Collado Villalba, que es iba a decir un pueblo, no es propiamente, es casi una ciudad pequeñita que hay en la Sierra de Madrid. Todo legal, por supuesto, solo faltaba. Se puede ser ciudadano español y tener una sociedad en Panamá, y se puede ser ciudadano español, tener una sociedad en Panamá y que esa sociedad sea propietaria de un chalet en Villalba. Solo faltaba, hasta ahí podíamos llegar. Y más cuando el propio Moix había declarado su parte, el cuarto de ese chalet, o mejor dicho, de esa sociedad, a la agencia tributaria, y había liquidado el correspondiente impuesto de sucesiones. Bueno, pues ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema es que si Moix fuese un ciudadano a pie, como vosotros o como yo, pues no pasaría nada a todos. A todos nos asiste el derecho, ya digo, de tener una sociedad en Panamá y donde nos dé la gana. Podemos tener una sociedad en una luna de Júpiter, si es que se pudiesen registrar sociedades en las lunas de Júpiter. Pero es que él no es un ciudadano a pie como vosotros o como yo. Es el fiscal anticorrupción, que es un cargo público designado por el gobierno. Y además anticorrupción, que no estamos hablando de otra cosa, que tiene en la palabra, lleva implícito, en la palabra lleva implícita la culpabilidad, caramba. Es un fiscal que se dedica a investigar a los que tienen empresas en Panamá y en otros sitios, y a los que emplean testaferros para ocultarlas. Esa es una de las labores de la Fiscalía Anticorrupción. Dispone de los medios adecuados para ellos, de los profesionales adecuados para ello. Por eso es importante, si te hacen fiscal anticorrupción, que antes hayas trabajado en esa fiscalía. Cosa que no había hecho, por cierto, el propio Moix. Pues bien, un fiscal que se dedique a investigar a los que tienen empresas en Panamá no puede tener una empresa en Panamá. Por principios ya. Y en el caso de que la haya tenido porque fue una herencia de tu padre o de tu abuelo o de tu tío Eufrasio, que en paz descanse y que te la dejó, pues hay que informar de ello. Y no solo a la agencia tributaria, sino a todo el mundo. Quizá, además, informar antes, porque quizás si se sabe de antes, no te nombran, aunque sea solo por el desgaste que vas a sufrir después. Y respecto a los testaferros, no puedes estar investigando a los que emplean testaferros y persiguiéndoles, y luego que se descubra que tu padre ha compartido testaferros con gente de primera fila para lo malo, quiero decir, como Oleguer Puyol, como Ruiz Mateos o como la hermana de Rato. Vamos, en concreto estoy hablando de un despacho muy famoso en Panamá que se llama Morgan y Morgan. De este despacho se servía el hijo menor de los Puyol, Oleguer, para una red inmobiliaria que controlaba desde las Islas Bahamas. Y todas estas cosas se investigan, por si no lo sabíamos, desde la Fiscalía Anticorrupción. Bien, Moix declaró el 25% de esta sociedad, se la declaró, ya digo, a Hacienda, a la agencia tributaria, es decir, que estaba en paz con Dios. Pero no lo comunicó al fiscal general, ni lo comunicó al presidente del gobierno, ni por supuesto lo comunicó públicamente antes cuando entró en la lid para competir con los otros 5 candidatos que había. Bueno, que sepáis que yo tengo esto. Informar previamente. Luego no estaba en paz con los hombres. Y un fiscal anticorrupción, por su propia naturaleza, tiene que estar a bien con Dios y tiene que estar a bien también con los hombres. Además, ¿no fue Montoro el que dijo aquello de que el que haya operado en un paraíso fiscal no puede estar en el gobierno? Pues bien, el fiscal anticorrupción no está en el gobierno, pero sí está nombrado por el gobierno. Por eso mismo volaron a Soria hace ahora un año. Por esa misma historia, que era también todo perfectamente legal. Lo de Soria era todavía más, creo que más antiguo, de cuando él era un crío. Los papeles de Panamá, de abril del año pasado, pues sigue coleando. Es más, ha quedado esa palabra, Panamá, como una palabra casi maldita. Pues bien, pues por las mismas que sacaron a Soria,
Hay que sacar a Moix ahora de la Fiscalía. Punto, no hay más. Sé que desde las terminales mediáticas cercanas al Partido Popular aseguran que el fiscal ha sido objeto de una cacería. Y es cierto, lo ha sido. Por supuesto que lo ha sido. Esa es la función de las terminales mediáticas adictas a otros partidos. Montar cacerías contra los afines a Rajoy o los miembros del gobierno o simplemente los peperos. De hecho, desde las terminales mediáticas afines al rajoyismo montan cacerías contra los de enfrente. Entra dentro de lo normal y de lo previsible. Yo, de hecho, me enteré de su nombramiento a través de una historia que publicó el diario.es hace meses. Es cuando yo conocí a este hombre. Dije, y empecé a atar cabos. este es el de Esperanza Aguirre. Y la cosa se quedó ahí. Luego volví a leer su nombre a raíz del caso Lezo. Entonces era fácil muy fácil montarle una cacería. Es decir, que se lo han puesto extraordinariamente fácil. Porque Rajoy, de las 1000 maneras de ser torpe, hay 1000 maneras o incluso más, pues bien, de las 1000 maneras que hay de ser torpe, Rajoy ha escogido, o escoge siempre, la más torpe de todas. Y nombrar a este hombre era de una torpeza supina, sabiendo lo que ya se sabía de él. Es decir, no hacía falta saberlo de Panamá, ya con todo lo anterior, cuando ya te reciben con trompetas y platillazos a un cargo, desconfía. Es decir, que Moix, antes de llegar a fiscal especial anticorrupción, ya era un fiscal quemado. Era lo más parecido a un billete marcado. Y nadie efectúa el pago de, pues no lo sé, de un secuestro con un billete marcado. Bueno, ¿qué digo? El pago de un secuestro ni de un paquete de chicles. Pues bien, si era un billete marcado, ahora ya es un billete tachado. Es decir, si estaba quemado, ahora está total y absolutamente abrasado. En fin, que Moix no ha delinquido, eso que quede claro y que vaya por delante. Luego no hay nada que perseguir. Pero este episodio tan, digamos, sorayesco, tan propio de Mortadelo y Filemón, como casi todo lo que rodea a la banda de la Moncloa, se debe, o se apunta, mejor dicho, en el debe de la misma Moncloa. Que es un escandalito, como podemos ver, hecho a la medida de la vicepresidenta y del que la vicepresidenta, repito el nombre por si no lo habíamos quedado claro, es Soraya Sáez de Santa María, que veáis que no me escondo detrás de los cargos. Pues bien, este escandalito hecho a la medida de la vicepresidenta y es un escandalito del que la vicepresidenta va a sacar todo el jugo que le sea posible. Os iba a decir que tengo al teléfono a un oyente de Venezuela, pero es que ya sabéis que aquí no hay llamadas en directo porque este programa no es en directo. De cualquier manera le tengo al teléfono, me ha dejado un oyente de Venezuela que se le ha olvidado decirme el nombre. Ya sabéis, me gusta mucho que me digáis cómo os llamáis porque yo os digo también el mío. Pues bien, este oyente anónimo de Venezuela, no es que me haya dejado, es que nos ha dejado a todos, porque todos lo vamos a escuchar, una reflexión sobre la constituyente que sigue su curso, esta historia que anunció Maduro hace ya mes y pico. Pues una reflexión personal suya. Yo creo que hay que ir a la constituyente. Creo que esto es una oportunidad de oro. Arriesgaríamos mucho porque en tal caso, si el gobierno nos sale con una mala jugada, perdemos definitivamente todo, ¿me entiendes? Pero si defendemos el voto y las elecciones son como universales, directas y secretas, de nuestros diputados constituyentes, yo creo que la oposición podría sacar la mayoría de los diputados. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos la mayoría de los votos. Ahora bien, Maduro acaba de hablar ahorita, lo acaba de decir ahí, vamos a ir a una constituyente similar a la del 99, con una elección universal, directa y secreta, con participación de toda la ciudadanía. O sea, él me está diciendo a mí de que vamos a ir a un proceso electoral común y corriente. En esas condiciones yo creo que está dado el terreno para que nosotros ganemos las elecciones constituyentes y ahí sí tendríamos el poder absoluto de reformar el país y de salir del chavismo de una vez por todas. ¿Me explico? Podríamos reformar, sacar de una vez por todas al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral. Tendríamos que elegir un nuevo presidente de la República, una nueva Asamblea Nacional, nuevos gobernadores, nuevos consejos legislativos, nuevos consejos municipales y nuevos alcaldes.
¿me entiendes? Reformaríamos la patria, la nación, perdón, con unos nuevos estándares legales actualizados a lo que es una república como tal, y podríamos salir del chavismo. Claro, como podríamos salir del chavismo, como también este gobierno nos podía sacar una mala jugada y nos podría hundir. Mira, a ver cómo lo explico muy brevemente. Si las condiciones fueran esas que tú apuntas, pues decir voto universal, secreto, etcétera, pues bien, vale, correcto. Pero es que no va a ser así, por si no te habías dado cuenta. Es decir, como decimos en España, os la va a meter doblada. Básicamente porque los chavistas os la llevan metiendo doblada desde hace, ¿cuánto? 18 años. Sí, 18 años, desde 1999. Es decir, que harán trampas, inhabilitar a candidatos, lo que haga falta, cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder o de hacer o de fraguar un chavismo 2.0 que sea todavía peor que el que ahora padecéis. Yo personalmente creo que tenéis que seguir presionando para que dimita, si es posible, lo mismo no lo hace, pero entre tanto que su prestigio caiga, y ha caído muchísimo gracias a las protestas, y luego ya con el que venga, porque alguien tiene que venir, no habría elecciones, porque como bien sabes la Constitución bolivariana, por cierto, lo impide, que impide que se adelanten, ha pasado cierto punto del mandato. Pues bien, con el que venga, ya que no queda mucho, aguantar hasta que se convoquen las elecciones del año 2018, pero con la legislación actual, que no tomen atajos. Otra cosa, y que se celebren de una maldita vez las elecciones regionales, que todavía no lo han hecho. Pero vamos, que la constituyente, yo personalmente creo que es una trampa, lo cuenten como lo cuenten. Es una trampa y una manera de ganar tiempo por parte de Maduro. Y creo que vosotros, que estáis peleando tanto y de manera tan brava, pues no deberíais, sinceramente, no deberíais caer en ella. Bueno, continuamos. Tengo a Julen, que es de Guipúzcoa. Guipúzcoa, como bien sabéis, es la provincia más bonita de España, que tiene un tema sobre el cupo vasco. Y bueno, el tema del que quería que nos hablaras era sobre el cupo vasco, que está en la actualidad a cuenta de los presupuestos generales del Estado y de cómo el PP ha comprado el apoyo del PNV, pues reduciendo el cupo. Y bueno, el cupo que al final pues se traduce en que la Diputación tenga competencias fiscales propias, que por ejemplo pueda regular el IRPF, y que también lo recaudado en lugar de a Montoro se quede en la Diputación. Y bueno, el problema aquí es, claro, que se trata por los demás como una injusticia, ya que es una anomalía, es un caso único. En el sentido estricto no es falta de razón, porque efectivamente es una excepción arbitraria, pero estos que se quejan sobre el cupo vasco, porque en lugar de, si después de todo se trata de un privilegio, ¿por qué no querer ese privilegio para sí mismos también, en lugar de luchar por que se quite, como por ejemplo llevan el programa Ciudadanos? Claro, es algo que me llama la atención, ya que al final saldríamos todos beneficiados, ¿no? Y ya solo imaginar que las autonomías que cada autonomía, por ejemplo, dispusiera de este privilegio, sería beneficioso para todos. Y claro, esto es que me llama mucho la atención porque y permíteme la expresión, eso que se dice de o follamos todos o la puta del río, ¿no? Creo haberlo dicho en muchas ocasiones. A mí el cupo vasco, el concierto, como lo llaman en Navarra, me parece un gran invento. Yo, más que extenderlo al resto de España, esto está concebido, es decir, ahora mismo el cupo vasco o el concierto navarro están concebidos para ser algo, para ser un privilegio, literalmente, para ser una peculiaridad regional de solo estas dos regiones. Entonces no son aplicables, digamos. No podemos hacer ahora un cupo asturiano, un cupo murciano, un cupo extremeño, sería imposible. Pero lo que yo haría, si ya puestos a reinventarlos y a escribir sobre una libreta en blanco, lo que yo haría es, o facultaría es a las provincias, o entidades incluso menores, muchas veces las provincias son demasiado grandes, fijaos, en España hay provincias gigantescas, si lo comparamos con otros países, uno compara las provincias de Portugal con las nuestras son inmensas. El caso de Badajoz, por ejemplo, es una provincia que creo que tiene 20 o 22.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de un país, solo una provincia. Bueno, y sin irnos a la más grande del país, ya solo la provincia de Huesca ya es gigantesca, o la provincia de Zaragoza,
o la de Granada, yo qué sé. Las provincias son grandes, podrían incluso hacerse mucho más pequeñas y que esas provincias, que esas entidades pudiesen fijar y recaudar sus impuestos. Y luego que pagasen un cupo, o como le queramos llamar, un cupo, el canon, lo que sea, para mantener pues algunos servicios comunes como la defensa, la representación exterior o los gastos ordinarios de ese gobierno, del gobierno central, federal, le llamemos como nos dé la gana, pero vamos, una cantidad pequeña obviamente para mantener una serie de servicios comunes, que serían necesariamente pocos. Y el resto se hace todo a nivel de subprovincial, incluso cantonal, en una palabra. Porque si queremos emplear el término helvético, pues comarcal, ¿no? Siempre que sean viables y que puedan viables desde el punto de vista administrativo y fiscal. No, pues yo voy a hacerme el cantón de mi casa. Bueno, pues nada, fenomenal, hazte el cantón de tu casa. ¿Sobre cuánto territorio vas a gobernar? ¿Eso es viable todo esto? No. Pues, cuando me dicen cuál es el tamaño mínimo de una entidad política, pues que la haga viable, como es lógico. Esto no hace falta unas veces con poco será viable y otras veces le harán falta muchos en función de su productividad. Es decir, Singapur, con lo pequeño que es perfectamente, bueno, ¿qué digo Singapur? Y Mónaco, con lo pequeño que es enanísimo, que es una franjita de costa minúscula, es perfectamente viable. Es decir, que lo que yo haría, Julen, sería un cupo llevado a más, multiplicado por 5. Yo personalmente creo que sería bueno para todos que las entidades políticas pequeñas pudiesen fijar y recaudar sus impuestos, repercutirían impuestos más bajos porque competirían entre ellas. Tendríamos comarcas o provincias en España que tendrían figuras fiscales enteras eliminadas para atraer población, básicamente. Tenemos un país, el nuestro, que está despoblado en su mayor parte, y entonces habría provincias, pues en las dos Castillas, en Aragón, que buscarían atraer población y empresas y quitarían figuras enteras, sociedades, o las rebajarían hasta niveles ridículos. Y esto obligaría a otras regiones o a otras provincias a bajarlas también. Es decir, ganaríamos nosotros, el que perdería es el político. Al haber menos recursos, pues habría menos Estado. Y si hay menos Estado, vamos a estar todos mucho mejor, porque ya sabéis en qué se gasta el dinero del gobierno. En crear agencias y en crear un mamotreto, un leviatán, que a todos nos hace la vida imposible. Es decir, que esto que yo digo aquí, que te he esbozado en cuestión de un par de minutos, creo que sería una gran idea. Ahora, jamás se hará realidad, porque quien tiene que hacer la realidad perdería su empleo. Muy bien, pues se nos va acabando el programa, así que vamos a pasar a Pizarro, como todos los días, que nos va a hablar del tema de los taxis. Violentando a la competencia, a las ciudades y a las fuerzas del orden público, lo que también se conoce por derecho de manifestación y huelga, los taxistas se perdonan los argumentos legales y los emocionales de pena, pasando a tratar de imponer su criterio a los políticos para que éstos legislen y hagan cumplir lo legislado según sus particulares intereses, bajo amenaza de subir la escalada del conflicto. Los políticos, por evitarse líos, si pueden, transigirán. Los intereses de los usuarios expresados en el uso de la competencia y los argumentos legales de esta, que los jueces no van ni a considerar, serán las víctimas de los licenciados. Pues bien, queridos amigos, después de escuchar a Pizarro y sus sabias palabras, no me queda más que despedirme de vosotros hasta mañana.